Abandonada por su familia al quedar embarazada, dio a luz sola en medio del desierto, hasta que un apache misterioso apareció y cambió su destino para siempre. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. En las tierras áridas del norte de México, donde el sol castiga sin piedad y el viento susurra historias de dolor, vivía una joven que jamás imaginó que su vida cambiaría de la manera más inesperada. Ximara Mendoza tenía apenas 19 años cuando su mundo se desplomó como un castillo de arena bajo la tormenta. Con sus ojos grandes y oscuros, su piel canela y sus manos delicadas, había crecido en una de las familias más respetadas del pueblo de San Rafael, donde su padre, don Patricio Mendoza, era dueño de extensas tierras y ganado. Don Patricio era un hombre de carácter férreo, con bigote gris y mirada severa, que había construido su fortuna con puño de hierro. Para él, el honor familiar era más valioso que el oro, y cada uno de sus hijos debía comportarse según las estrictas reglas de la sociedad colonial. Ximara había sido educada para ser la esposa perfecta de algún terrateniente rico, para unir fortunas y perpetuar el apellido Mendoza con dignidad, pero el destino tenía otros planes para ella. La tragedia comenzó cuando Ximara se enamoró perdidamente de Joaquín, un joven mestizo que trabajaba en las minas de plata cercanas. Era guapo, de sonrisa fácil y manos trabajadoras, pero para don Patricio no era más que un peón sin apellido ni fortuna. Cuando descubrió el romance secreto de su hija, su furia fue como un volcán en erupción. Las paredes de la hacienda temblaron con sus gritos, pero lo peor aún estaba por venir. 3 meses después de que don Patricio prohibiera terminantemente la relación, Ximara descubrió que estaba embarazada. Su vientre apenas comenzaba a redondearse, pero el miedo la consumía día y noche. Sabía que su padre jamás perdonaría semejante deshonra a la familia. Durante semanas intentó ocultarlo, usando vestidos más holgados y evitando las miradas inquisidoras de su madre y hermanos, pero la verdad tiene una manera de salir a la luz, como el agua que encuentra grietas en la roca más sólida. La mañana que cambió todo fue un martes de noviembre, cuando los primeros fríos del invierno comenzaban a llegar al desierto. Ximara se encontraba en el patio lavando ropa, cuando un mareo la hizo tambalearse. Doña Carmen, su madre, corrió a ayudarla, y al sostenerla notó inmediatamente los cambios en el cuerpo de su hija. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Con ojos llenos de horror y decepción, doña Carmen llevó a Ximara directamente al despacho de don Patricio. Lo que siguió fue una escena que Ximara recordaría hasta su último día. Don Patricio se levantó lentamente de su silla de cuero, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida. Sus puños se cerraron sobre el escritorio de madera mientras procesaba la información que su esposa acababa de susurrarle al oído. Cuando finalmente habló, su voz era tan fría que parecía venir del mismo infierno. «¿Es cierto lo que me dice tu madre?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ximara bajó la cabeza, incapaz de mentir más. «Respóndeme cuando te hablo», rugió don Patricio, golpeando el escritorio con tal fuerza que la tinta se derramó sobre los papeles. «Sí, padre», murmuró Ximara con voz quebrada. «Estoy esperando un hijo». El silencio que siguió fue como la calma antes de la tormenta más devastadora. Don Patricio caminó alrededor de su hija como un depredador acechando a su presa, cada paso resonando en el suelo de baldosas como martillazos en un ataúd. Su respiración era pesada, controlada, como si estuviera luchando contra sus propios demonios internos. «¿De quién?», preguntó finalmente, aunque también conocía esa respuesta. «De Joaquín», confesó Ximara, y al pronunciar ese nombre, sintió como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. La reacción de don Patricio fue inmediata y brutal. Su mano se alzó y el golpe resonó por toda la habitación, dejando la mejilla de Ximara ardiendo y sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Pero el dolor físico no era nada comparado con las palabras que vinieron después. «Ya no eres mi hija», declaró con una frialdad que helaba la sangre. «Has manchado el honor de esta familia de una manera que jamás podrá lavarse. Has elegido comportarte como una cualquiera, así que como una cualquiera serás tratada». Doña Carmen intentó interceder, pero la mirada de su esposo la silenció inmediatamente. Bernardo, el hermano mayor de Ximara,
Había aparecido en la puerta atraído por los gritos, y al enterarse de la situación, su rostro se llenó de vergüenza y desprecio hacia su hermana menor. «Joaquín ya no está aquí», continuó don Patricio con cruel satisfacción. «Lo mandé ejecutar esta madrugada por atreverse a tocar a una señorita de esta familia. Su cuerpo está pudriéndose en algún lugar del desierto, donde los buitres pueden encontrarlo». Las palabras cayeron sobre Shimara como piedras, aplastando lo que quedaba de su corazón. El hombre que amaba, el padre de su hijo, había sido asesinado por orden de su propio padre. El mundo comenzó a girar a su alrededor y sintió que iba a desmayarse. Pero don Patricio no había terminado con su castigo. «Tienes 1 hora para recoger lo que puedas cargar y largarte de mi casa», ordenó sin un ápice de compasión. «Si te vuelvo a ver cerca de esta propiedad o de este pueblo, te haré pagar de la misma manera que él pagó. No eres bienvenida en ningún lugar donde el apellido Mendoza tenga influencia». Shimara levantó la vista hacia su madre, buscando aunque fuera una migaja de apoyo o comprensión, pero doña Carmen había apartado la mirada, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Era claro que, aunque su corazón de madre se partía, no se atrevería a desafiar la decisión de su esposo. El poder de don Patricio era absoluto en esa casa, y todos le temían demasiado como para oponerse. «Pero padre», susurró Shimara con voz rota, «¿dónde voy a ir? ¿Cómo voy a sobrevivir con un bebé en camino?» «Eso no es mi problema», replicó él con una dureza que parecía imposible en un padre hacia su propia hija. «Debiste pensar en eso antes de abrirte de piernas para ese maldito mestizo. Ahora vete de mi vista antes de que cambie de opinión y te haga compañía a tu amante en el desierto». Con el corazón destrozado y las piernas temblando, Shimara subió a su habitación para recoger sus pocas pertenencias. Sus manos temblaban mientras metía algunas ropas en un saco de tela, junto con las pocas joyas que tenía y el dinero que había ahorrado en secreto. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado, se desvanecía como humo en el viento. Cuando bajó las escaleras por última vez, cargando su saco y con el vientre que apenas comenzaba a mostrar los primeros signos de vida, se encontró con las miradas frías de su familia. Bernardo la observaba con una mezcla de lástima y disgusto, mientras que doña Carmen lloraba en silencio desde la ventana del salón. Don Patricio la esperaba en la puerta principal, implacable como una estatua de piedra. «Si alguna vez tuviste algo de amor por mí», suplicó Shimara una última vez, «por favor, no me hagas esto. Soy tu hija, llevo tu sangre en mis venas». «Mi hija murió esta mañana», respondió él sin inmutarse. «Lo que veo frente a mí es una desconocida que lleva el apellido que ya no merece». Sin más palabras, don Patricio cerró la puerta de la hacienda con un golpe seco que resonó como el final de un capítulo de su vida. Shimara se quedó parada en el porche, con el viento del desierto agitando su falda y el sol comenzando su descenso hacia el horizonte. Por primera vez en su vida, estaba completamente sola en el mundo. Caminó por el sendero de tierra que se alejaba de la hacienda, cada paso más pesado que el anterior. Detrás de ella quedaba todo lo que había conocido: su cama, sus libros, sus muñecas de porcelana, los jardines donde había jugado de niña, la cocina donde había aprendido a hacer tortillas junto a las criadas. Pero sobre todo, quedaba la tumba sin nombre de Joaquín, el hombre que había amado con toda su alma y que ahora descansaba en algún lugar del desierto, víctima de la crueldad de su padre. La iglesia del pueblo fue su siguiente parada, con la esperanza de que el padre Miguel pudiera ofrecerle refugio o al menos algún consejo. Pero cuando le contó su situación, el sacerdote la miró con el mismo desprecio que había visto en los ojos de su familia. Para él, una mujer embarazada y soltera era una pecadora que había elegido su propio destino, y la iglesia no podía ser vista ayudando a alguien que había violado tan flagrantemente las leyes de Dios. Sin refugio y sin esperanza, Shimara comenzó a caminar por los senderos polvorientos que se perdían en la inmensidad del desierto mexicano. Sus pies, acostumbrados a pisar los suelos de mármol de la hacienda familiar, pronto se llenaron de ampollas dentro de sus delicados zapatos de cuero. El sol de mediodía era implacable, y la sed comenzó a atormentarla después de apenas unas horas de camino. Su vestido de algodón, que esa mañana había sido pristino y elegante, ahora estaba manchado de polvo y sudor. El desierto es un lugar que no perdona la inexperiencia ni la desesperación.
Shimara no tenía conocimiento alguno sobre cómo sobrevivir en esa vastedad árida, donde cada planta tenía espinas y cada sombra era un tesoro escaso. Había crecido protegida entre las paredes de la hacienda, donde las criadas le llevaban agua fresca cuando tenía sed y comida caliente 3 veces al día. Ahora, con cada paso que daba, se adentraba más en un mundo que no conocía y que parecía decidido a devorarla. Durante el primer día caminó sin rumbo fijo, deteniéndose solo cuando el agotamiento la obligaba a buscar la escasa sombra de algún cactus gigante. Sus labios se agrietaron bajo el sol inclemente, y sus mejillas, antes suaves y rosadas, se quemaron hasta tomar un color rojizo doloroso. El agua que había llevado en una pequeña cantimplora se agotó antes del atardecer, y la realidad de su situación comenzó a golpearla con toda su crudeza. La primera noche en el desierto fue un infierno de frío y terror. Cuando el sol se ocultó tras las montañas distantes, la temperatura descendió dramáticamente y Shimara se encontró temblando bajo su delgado chal. Los sonidos de la noche del desierto la aterrorizaron. El aullido lejano de los coyotes, el susurro amenazante del viento entre las rocas y ruidos extraños que no podía identificar, pero que su imaginación transformaba en peligros mortales. Se acurrucó contra una roca grande, abrazando su vientre que apenas comenzaba a mostrar la vida que crecía dentro, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El segundo día fue aún peor que el primero. Sin agua y con el estómago completamente vacío, Shimara comenzó a sentir los primeros síntomas de deshidratación. Su visión se volvía borrosa a ratos, y sus piernas temblaban con cada paso. Varias veces estuvo a punto de colapsar, pero la determinación de proteger a su bebé nonato la mantenía en movimiento. Sabía que si se rendía allí, tanto ella como su hijo morirían bajo el sol despiadado. Durante las horas más calurosas del mediodía, cuando el sol convertía el aire en una masa ondulante de calor, Shimara comenzó a tener alucinaciones. Veía oasis donde solo había arena, escuchaba la voz de Joaquín llamándola desde la distancia, y en más de una ocasión creyó ver a su madre corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Pero cada espejismo se desvanecía cuando intentaba acercarse, dejándola más desesperada y confundida que antes. Fue al tercer día cuando los dolores comenzaron. Al principio pensó que era solo el hambre y la deshidratación, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las contracciones llegaron de manera irregular, como ondas de dolor que la doblaban por la mitad y la dejaban sin aliento. Su cuerpo, debilitado por días sin comida ni agua adecuada, había decidido que era momento de expulsar la vida que llevaba dentro. El pánico se apoderó de ella cuando comprendió que iba a dar a luz en medio de la nada, sin ayuda, sin medicinas, sin siquiera agua limpia para lavar al bebé. Buscó desesperadamente algún refugio y encontró una formación rocosa que ofrecía una pizca de sombra. Con manos temblorosas, extendió su chal en el suelo polvoriento y se preparó para enfrentar sola el momento más crucial de su vida. Las horas que siguieron fueron una mezcla de dolor físico indescriptible y terror puro. Shimara mordía su propia ropa para no gritar, consciente de que sus alaridos podrían atraer a animales salvajes o bandidos. Entre contracción y contracción, rezaba a todos los santos que conocía, suplicando que tanto ella como su bebé sobrevivieran a esta pesadilla. El sol seguía su curso implacable en el cielo, marcando el paso de un tiempo que parecía haberse detenido en el infierno personal que ella estaba viviendo. Cuando finalmente sintió que el bebé estaba a punto de nacer, Shimara reunió las pocas fuerzas que le quedaban y empujó con una determinación que no sabía que poseía. El dolor era tan intenso que por momentos perdía la conciencia, pero la vida que luchaba por salir de su cuerpo la mantenía anclada a la realidad. Con las manos ensangrentadas y temblando de agotamiento, recibió a su hijo en sus brazos. El bebé era pequeño, más pequeño de lo que debería ser, pero estaba vivo. Su llanto débil pero constante fue la música más hermosa que Shimara había escuchado jamás. Con lágrimas de alivio y alegría mezcladas con el dolor, lo envolvió en los retazos más limpios de su vestido desgarrado. Era un niño hermoso, con la piel bronceada y los ojos oscuros que ya mostraban la mezcla de sangres que corrían por sus venas. Pero la alegría del momento fue rápidamente opacada por la cruda realidad de su situación. Shimara no tenía leche para alimentar a su hijo recién nacido. Su cuerpo,
Debilitado por días de hambruna y deshidratación, simplemente no podía producir el alimento que el bebé necesitaba desesperadamente. Lo acunó contra su pecho, sintiendo como los pequeños labios buscaban instintivamente el pecho materno, pero no había nada que ofrecerle excepto amor y desesperación. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad, cuando Shimara creía que tanto ella como su hijo iban a morir en esa soledad árida, que lo vio por primera vez. Al principio pensó que era otra alucinación, producto de su estado delirante. Una figura montada a caballo se recortaba contra el horizonte distante, inmóvil como una estatua oscura contra el cielo anaranjado del atardecer. La figura no se movía, solo observaba. Shimara parpadeó varias veces, tratando de enfocar su visión borrosa, convencida de que cuando abriera los ojos, la aparición habría desaparecido como todos los espejismos anteriores. Pero el jinete siguió allí, real y sólido, como si estuviera evaluando la escena que tenía frente a él. Su caballo, un animal magnífico de color oscuro, se mantenía perfectamente quieto, como si también fuera parte de alguna visión sobrenatural. Durante largos minutos, observador y observada, se midieron en silencio. Shimara abrazó más fuerte a su bebé, sin saber si esta aparición representaba salvación o una nueva amenaza. En su estado de debilidad extrema, no tenía fuerzas para huir ni para defenderse, así que simplemente esperó, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Lentamente, como si no quisiera asustarla más de lo que ya estaba, el jinete comenzó a acercarse. Era un hombre alto y fuerte, con la piel bronceada por años de sol del desierto y cabello negro que le caía hasta los hombros. Vestía ropas de cuero curtido y llevaba ornamentos que Shimara reconoció inmediatamente como propios de los pueblos indígenas de la región. Era un apache, uno de esos guerreros de los que había escuchado historias terribles durante toda su vida. Pero había algo en sus movimientos que la tranquilizó ligeramente. No se acercaba con la agresividad de un depredador, sino con la cautela de alguien que había encontrado algo inesperado y no sabía exactamente qué hacer con ello. Sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir expuesta, pero no amenazada. Era como si pudiera ver directamente en su alma y estuviera evaluando lo que encontraba allí. Cuando estuvo a pocos metros de distancia, el hombre desmontó de su caballo con gracia felina. Era aún más imponente de pie, con músculos definidos por años de vida dura y cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas. Pero lo que más impresionó a Shimara fue la profundidad de sus ojos. No eran los ojos de un salvaje sin alma como le habían enseñado a creer, sino los ojos de alguien que había visto mucho sufrimiento y había desarrollado una sabiduría que trascendía las palabras. Sin decir una palabra, el apache se acuclilló a cierta distancia de ella, lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario, pero lo suficientemente lejos para no invadir su espacio personal. Sus movimientos eran deliberados y calmados, como si estuviera acostumbrado a tratar con criaturas heridas y asustadas. Shimara lo observó con una mezcla de miedo y fascinación, preguntándose si este encuentro sería su salvación o su perdición. El hombre observó al bebé en sus brazos y algo en su expresión cambió. Una sombra de dolor cruzó por su rostro, tan rápida que Shimara casi creyó haberla imaginado. Pero había algo en esa mirada que le hizo comprender que este guerrero conocía íntimamente el dolor de la pérdida y que la escena frente a él había tocado algo profundo en su alma endurecida por la guerra. Lentamente, sin movimientos bruscos que pudieran asustarla, el apache sacó de sus alforjas una cantimplora de cuero y la colocó en el suelo entre ellos. Después añadió un pedazo de carne seca y algunas frutas del desierto que Shimara no reconocía pero que obviamente eran comestibles. Era una ofrenda silenciosa, un gesto de humanidad básica que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Shimara lo miró a los ojos, tratando de descifrar sus intenciones. Lo que vio allí la sorprendió. No había malicia ni amenaza. Solo una compasión tranquila y una determinación silenciosa de ayudar. Sin apartar la mirada de él, extendió una mano temblorosa hacia la cantimplora. El agua fresca que tocó sus labios agrietados fue como un milagro,
y las lágrimas de gratitud corrieron por sus mejillas mientras bebía con pequeños sorbos, consciente de que debía hacer que esa bendición durara. El apache observó en silencio mientras ella bebía y comía pequeños pedazos de la carne seca. No hizo ningún movimiento para acercarse más o para tocarla. Simplemente se mantuvo allí como un guardián silencioso, protegiendo a una madre y su hijo en su momento más vulnerable. Era como si entendiera instintivamente que lo que esta mujer necesitaba no eran palabras o explicaciones, sino simplemente la certeza de que ya no estaba completamente sola en el mundo. Cuando el bebé comenzó a llorar de hambre, el apache frunció el ceño con preocupación evidente. Era claro que reconocía los signos de un recién nacido que no estaba recibiendo la nutrición que necesitaba. Se puso de pie y caminó hacia su caballo, regresando con una bolsa de cuero pequeña. De ella sacó un polvo fino que mezcló con agua en una pequeña calabaza hueca, creando una papilla espesa que ofreció a Shimara, con gestos que indicaban que era para el bebé. Shimara titubeó solo por un momento, antes de aceptar la mezcla. Su instinto maternal le decía que confiara en este extraño que había aparecido en su momento de mayor necesidad. Con cuidado infinito, utilizando su dedo limpio, comenzó a dar pequeñas cantidades de la papilla al bebé. Para su alivio y alegría, el niño la aceptó y comenzó a chupar con más vigor, finalmente recibiendo el sustento que su pequeño cuerpo necesitaba desesperadamente. Mientras alimentaba a su hijo, Shimara observó al apache que se había convertido en su salvador silencioso. Había tantas preguntas que quería hacerle, tantas cosas que necesitaba saber, pero el agotamiento y la debilidad la mantenían en un estado casi delirante. Lo único que sabía con certeza era que este hombre, este supuesto enemigo de su pueblo, había mostrado más compasión hacia ella en una hora que su propia familia en toda una vida. El sol comenzó a ponerse, pintando el desierto con tonos dorados y rojos que habrían sido hermosos en cualquier otra circunstancia. El apache señaló hacia una formación rocosa cercana, y luego hacia Shimara, haciendo gestos que claramente indicaban que conocía un lugar mejor para pasar la noche. Era una invitación silenciosa a confiar en él lo suficiente como para permitir que la llevara a un refugio más seguro. Shimara lo miró a los ojos una vez más, buscando cualquier señal de engaño o malicia. Lo que vio la convenció. Este hombre no le haría daño a ella ni a su bebé. Había algo en su comportamiento, en la gentileza de sus gestos y en la paciencia infinita con la que había manejado toda la situación, que le decía que podía confiar en él. Con una pequeña sonrisa que fue la primera expresión genuina de esperanza que había sentido en días, asintió con la cabeza. El apache, cuyo nombre aún no conocía pero que ya había comenzado a pensar como su ángel guardián del desierto, la ayudó a ponerse de pie con infinita delicadeza. Cuando vio que apenas podía mantenerse erguida, la cargó en sus brazos como si fuera una pluma, mientras ella sostenía a su bebé contra su pecho. Su fuerza era impresionante, pero la manera en que la sostenía era tan cuidadosa que Shimara se sintió más segura de lo que se había sentido en semanas. Mientras la llevaba hacia el refugio que había prometido, Shimara cerró los ojos y por primera vez, desde que había sido expulsada de su hogar, se permitió relajarse completamente. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si este hombre era realmente la salvación que parecía ser, pero en ese momento, sostenida en los brazos de un extraño que había mostrado más bondad que cualquier conocido, se sintió como si tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. El refugio que Kael había encontrado era una cueva natural protegida por rocas enormes que formaban una especie de anfiteatro natural. Adentro, el aire era fresco y había un pequeño manantial que brotaba de las rocas, creando un oasis perfecto en medio del desierto implacable. Shimara no podía creer que tal lugar existiera, escondido como un secreto que solo los conocedores del desierto podían encontrar. Kael la depositó suavemente sobre una cama improvisada de pieles y mantas que obviamente había preparado mientras ella descansaba. Era evidente que este lugar no era casualidad para él, sino un refugio que conocía bien y que había usado antes. Las paredes de la cueva estaban decoradas con pinturas antiguas que contaban historias de caza y rituales, testimonios silenciosos de generaciones que habían encontrado refugio en este mismo lugar. Durante los primeros días en la cueva,
Kael cuidó de Shimara y su bebé con una dedicación que la dejaba sin palabras. Cada mañana desaparecía antes del amanecer y regresaba con comida fresca, conejos recién cazados, frutas del desierto, raíces nutritivas y hierbas medicinales que preparaba en tés curativos. Sus movimientos eran siempre silenciosos y eficientes, como si fuera un espíritu del desierto que materializaba todo lo que ella necesitaba. Shimara observaba fascinada cómo Kael preparaba las comidas con habilidades que jamás había visto. Conocía cada planta del desierto, sabía exactamente qué partes eran comestibles y cuáles podían ser venenosas. Sus manos, curtidas y fuertes, trabajaban con una delicadeza sorprendente cuando preparaba las papillas especiales para el bebé, mezclando semillas molidas con agua del manantial hasta crear una pasta nutritiva que el niño aceptaba con avidez. La comunicación entre ellos era principalmente a través de gestos y miradas. Kael hablaba muy poco español, y Shimara no conocía ni una palabra de apache, pero gradualmente fueron desarrollando un lenguaje propio hecho de señas, sonrisas y expresiones. Cuando Shimara señalaba su estómago, él entendía que tenía hambre. Cuando él señalaba hacia afuera de la cueva, ella comprendía que iba a salir a cazar o recolectar. Fue durante la quinta noche en la cueva cuando la crisis llegó. El bebé, que había estado alimentándose bien con las papillas que Kael preparaba, comenzó a mostrar signos de fiebre. Su pequeño cuerpo se calentó de manera alarmante y comenzó a llorar con un sonido débil y angustiante que partía el corazón de Shimara. Ella no sabía qué hacer. Su experiencia con bebés era limitada, y el pánico comenzó a apoderarse de ella mientras sostenía a su hijo ardiendo en fiebre. Kael notó inmediatamente el cambio en el estado del bebé. Su expresión se volvió seria y concentrada mientras examinaba al niño con manos expertas, tocando su frente, observando sus ojos, escuchando su respiración. Era evidente que había visto esta condición antes y sabía exactamente qué hacer. Sin perder tiempo, salió de la cueva y regresó con un brazado de plantas que Shimara no reconocía. Lo que siguió fue una demostración impresionante de conocimiento medicinal ancestral. Kael hirvió las hierbas en agua del manantial, creando una infusión que llenó la cueva con un aroma dulce y medicinal. Con paciencia infinita, comenzó a darle pequeñas gotas del té al bebé, mientras aplicaba compresas tibias de las mismas hierbas en su pecho y frente. Sus movimientos eran seguros y precisos, como si hubiera realizado este ritual cientos de veces. Durante toda la noche, Kael no durmió ni un solo momento. Se mantuvo junto al bebé, monitoreando su respiración, aplicando nuevas compresas cuando era necesario, y dándole pequeñas dosis del remedio herbal cada hora. Shimara lo observaba con una mezcla de gratitud y asombro, viendo cómo este guerrero del desierto se transformaba en un curandero gentil que luchaba por la vida de su hijo como si fuera suyo propio. Hacia el amanecer, la fiebre finalmente bajó. El bebé dejó de llorar, y su respiración se volvió más tranquila y regular. Shimara lloró de alivio mientras sostenía a su hijo, quien ahora dormía pacíficamente en sus brazos. Cuando miró a Kael para agradecerle, vio lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas del guerrero. Era la primera vez que lo veía mostrar emoción tan abiertamente, y esa vulnerabilidad la conmovió profundamente. «Gracias», murmuró Shimara en español, aunque sabía que él probablemente no entendía las palabras. Pero Kael la miró a los ojos y asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento detrás de las palabras. En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran simplemente una mujer desesperada y su salvador, sino dos personas que habían compartido el miedo de perder algo precioso y la alegría de salvarlo juntos. Durante los días que siguieron, mientras el bebé se recuperaba completamente, la barrera del idioma comenzó a desmoronarse lentamente. Kael comenzó a señalar objetos y decir sus nombres en apache, mientras Shimara hacía lo mismo en español. Agua, tú, fuego, ko, bebé, bichi. Cada nueva palabra era como construir un puente entre sus mundos diferentes. Una tarde, mientras Shimara daba de comer al bebé, ya completamente recuperado, se armó de valor para hacer la pregunta que había estado quemándola durante días. Señaló a Kael y después a sí misma, haciendo gestos que claramente preguntaban por qué la había ayudado.
¿Por qué un guerrero apache había decidido salvar a una mujer mexicana y su hijo? Kyle la miró durante un largo momento antes de responder. Con gestos lentos y deliberados, dibujó en la arena el símbolo de una mujer y un niño pequeño. Después los borró, pasando su mano sobre ellos como si hubieran desaparecido. Sus ojos se llenaron de dolor mientras repetía el gesto, y Shimara comprendió inmediatamente. Él había perdido a su propia esposa e hijo. ¿Soldados mexicanos?, preguntó Shimara en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Kyle asintió gravemente, y en sus ojos pudo ver la misma pérdida devastadora que ella había sentido cuando su padre le dijo que Joaquín había sido ejecutado. Ambos habían perdido a las personas que más amaban por culpa de la violencia y el odio entre sus pueblos. En ese momento de comprensión mutua, Shimara tomó una decisión que cambiaría todo. Levantó a su bebé y caminó lentamente hacia Kyle. «Amaru», dijo claramente señalando a su hijo. «Su nombre es Amaru». Era la primera vez que compartía el nombre de su hijo con alguien, y al hacerlo, estaba ofreciendo un pedazo de su corazón a este hombre que había salvado sus vidas. Kyle recibió esta confianza con la solemnidad que merecía. Extendió sus manos y tocó suavemente la frente del bebé, murmurando algo en apache que sonaba como una bendición o una promesa de protección. «Kyle», dijo entonces, señalándose a sí mismo. Era la primera vez que le decía su nombre, y el sonido de su voz diciendo esas dos sílabas hizo que algo se despertara en el corazón de Shimara. Esa noche, mientras Amaru dormía tranquilamente entre ellos, Shimara y Kyle se sentaron junto al pequeño fuego que él había encendido en la entrada de la cueva. Por primera vez desde que se conocían, intentaron tener una conversación real, mezclando las pocas palabras que compartían con gestos y dibujos en la arena. Kyle le contó, con la paciencia de alguien que entiende las barreras del idioma, sobre su vida antes de encontrarla. Le habló de su tribu, de las montañas donde había crecido, de los rituales sagrados de su pueblo. Shimara, a su vez, le contó sobre la hacienda donde había vivido, sobre su familia que la había rechazado, sobre su amor perdido por Joaquín. Mientras hablaban, Shimara se dio cuenta de que estaba viendo a Kyle de una manera completamente nueva. Ya no era solo el salvador silencioso que había aparecido en su momento más desesperado. Era un hombre con su propia historia de dolor y pérdida, con sus propios sueños destruidos y esperanzas renovadas. Era alguien que, como ella, había sido herido por la vida pero había encontrado la fuerza para seguir adelante y ayudar a otros. Cuando el fuego comenzó a apagarse y las estrellas brillaron con toda su intensidad en el cielo del desierto, Shimara sintió algo que no había experimentado desde antes de quedar embarazada: paz. Por primera vez en meses, se sentía verdaderamente segura y protegida, no solo físicamente sino emocionalmente. Había encontrado en Kyle no solo un protector, sino un alma gemela que entendía su dolor porque había vivido el suyo propio. Esa noche, mientras se acomodaba en su lecho de pieles con Amaru durmiendo a su lado, Shimara miró hacia donde Kyle montaba guardia en la entrada de la cueva. La silueta del guerrero recortada contra las estrellas le parecía la imagen misma de la fuerza y la protección. Por primera vez desde que había sido expulsada de su hogar, se permitió pensar en el futuro con algo parecido a la esperanza. Los días en la cueva se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Shimara había recuperado completamente su fuerza, y Amaru crecía sano y fuerte bajo los cuidados de ambos. La vida había tomado un ritmo tranquilo y natural que ninguno de los dos había experimentado antes. Cada amanecer traía nuevas lecciones del idioma del otro, cada atardecer nuevas historias compartidas junto al fuego. Kyle le enseñó a Shimara los secretos del desierto. Le mostró qué plantas eran comestibles y cuáles medicinales, cómo encontrar agua siguiendo las señales que dejaban los animales, cómo leer las estrellas para orientarse durante la noche. Shimara descubrió que tenía una habilidad natural para estas enseñanzas, como si algo dentro de ella hubiera estado esperando despertar toda su vida. A cambio, Shimara le enseñó a Kyle las historias y canciones de su pueblo. Le contó sobre las festividades mexicanas, sobre la música que había escuchado en las plazas de su infancia, sobre los platillos que preparaban las cocineras de la hacienda. Kyle escuchaba con fascinación, sus ojos brillando con curiosidad por un mundo tan diferente al suyo, pero igualmente rico en tradiciones.
Una noche de luna llena, cuando Amaru dormía profundamente en su pequeña cuna hecha de juncos, Shimara y Kael se sentaron más cerca de lo habitual junto al fuego. Habían estado hablando sobre las estrellas, él señalándole las constelaciones que su pueblo usaba para navegar, cuando sus manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue como una chispa eléctrica que los paralizó a ambos. Kael retiró su mano lentamente, pero no apartó su mirada de la de ella. En sus ojos oscuros, Shimara vio algo que la hizo temblar. Deseo, ternura y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Era la primera vez que un hombre la miraba de esa manera, con respeto, pero también con hambre, como si fuera hermosa y deseable. «Shimara», murmuró Kael, pronunciando su nombre con una suavidad que hizo que su corazón se acelerara. Era la primera vez que escuchaba su nombre en sus labios, y sonaba como una caricia. Sin palabras, extendió su mano hacia ella, ofreciéndole la posibilidad de tomar la suya o rechazarla. Shimara miró esa mano extendida durante unos segundos que parecieron eternos. Sabía que si la tomaba, estaría cruzando una línea que cambiaría todo entre ellos. Pero también sabía que durante estos meses había llegado a amar a este hombre silencioso que había salvado su vida y la de su hijo, que les había dado refugio y protección cuando nadie más en el mundo se los había ofrecido. Lentamente colocó su mano en la de él. Los dedos de Kael se cerraron suavemente alrededor de los suyos, y ambos sintieron la conexión profunda que había estado creciendo entre ellos durante todos estos días de convivencia. Era como si hubieran estado esperando este momento sin saberlo, como si todo lo que había pasado antes hubiera sido solo preparación para este instante. Kael se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Shimara no se movió, sus ojos fijos en los de él, viendo en ellos toda la gentileza y el amor que había estado demostrándole con hechos durante meses. Cuando finalmente sus labios se encontraron, fue con una ternura que la hizo llorar. El beso fue suave, reverente, lleno de todos los sentimientos que no habían podido expresar con palabras. No era solo deseo, sino reconocimiento, gratitud, amor verdadero que había crecido lentamente como una planta del desierto que florece solo cuando encuentra las condiciones perfectas. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. En los días que siguieron, su relación se transformó gradualmente. Los gestos se volvieron más íntimos, las miradas más profundas, las sonrisas más frecuentes. Kael comenzó a traerle pequeños regalos del desierto, flores raras que florecían solo una vez al año, piedras pulidas por el viento que brillaban como joyas, plumas de colores que había encontrado en sus cacerías. Una tarde, Kael desapareció durante varias horas y regresó con algo envuelto en una piel suave. Con ceremonia silenciosa, desenvolvió el objeto frente a Shimara. Era un collar hecho de cuentas de turquesa y plumas sagradas, creado según las tradiciones de su pueblo. Con gestos que claramente indicaban la importancia del momento, se lo ofreció. Shimara entendió inmediatamente el significado. En la cultura apache, este tipo de regalo era equivalente a una propuesta de matrimonio. Kael la estaba pidiendo que se convirtiera en su esposa según las tradiciones de su pueblo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía y él colocó el collar alrededor de su cuello con manos que temblaban ligeramente. Esa noche celebraron su unión bajo las estrellas, con una ceremonia simple pero profundamente significativa que Kael le explicó paso a paso. Intercambiaron promesas en sus idiomas respectivos, ofrecieron oraciones a sus ancestros y se comprometieron a protegerse mutuamente hasta el final de sus días. Amaru, ahora un bebé activo que gateaba por toda la cueva, fue incluido en la ceremonia como símbolo de la familia que estaban formando. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Shimara. Había encontrado no solo un marido que la amaba, sino un compañero que respetaba su fuerza y valoraba su inteligencia. Kael le enseñó las habilidades de supervivencia que necesitaba para vivir como apache, mientras ella aportaba conocimientos que enriquecían la vida de ambos. Fue durante este periodo de felicidad que Shimara descubrió que estaba embarazada nuevamente. El anuncio llenó a Kael de una alegría que transformó completamente su rostro habitualmente serio. Danzó alrededor de la cueva como un niño. Cargó a Amaru en sus hombros, y esa noche preparó una cena especial para celebrar la noticia.
Pero su felicidad se vio interrumpida cuando aparecieron señales preocupantes en el horizonte. Humo de fogatas distantes, huellas de caballos cerca de su refugio, y rumores que llegaban a través de otros apaches sobre soldados mexicanos que buscaban a una mujer secuestrada. Era evidente que la familia de Shimara no había abandonado la búsqueda y había convencido a las autoridades de que ella era una víctima que necesitaba rescate. Kyle tomó la decisión de que debían mudarse más profundo en territorio apache, donde su tribu podría protegerlos mejor. Era una decisión difícil, porque significaba abandonar el refugio que se había convertido en su hogar. Pero ambos sabían que la seguridad de su familia creciente era más importante que cualquier apego sentimental. La última noche en la cueva, Shimara se quedó despierta largo tiempo mirando las pinturas en las paredes que habían sido testigos silenciosos de su transformación de mujer desesperada a esposa amada y madre protectora. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa de su vida, más desafiante pero también llena de posibilidades. Mientras Kyle dormía a su lado y Amaru descansaba en su pequeña cuna, Shimara puso su mano sobre su vientre donde crecía una nueva vida. Este hijo nacería libre, crecería conociendo el amor de ambos padres, y sería criado en una cultura que valoraba la fuerza del espíritu tanto como la del cuerpo. Era una esperanza que valía cualquier sacrificio. 5 años habían pasado desde aquella noche desesperada en el desierto, cuando Shimara creyó que moriría sola y abandonada. Ahora, en su nuevo hogar entre las montañas del territorio apache, se había convertido en una mujer respetada y querida por toda la tribu. Su segundo hijo, una niña hermosa llamada Aiyana, que había nacido con los ojos de su padre, corría por el campamento junto a Amaru, ambos hablando fluidamente tanto español como apache. Shimara había encontrado su lugar como curandera de la tribu, combinando los conocimientos medicinales que había aprendido en su juventud con las enseñanzas ancestrales que Kyle y los ancianos le habían transmitido. Su fama como sanadora se había extendido incluso a las comunidades mexicanas vecinas, donde la llamaban la mujer medicina, y venían a buscarla cuando los doctores de los pueblos no podían curar a sus enfermos. Una mañana, mientras Shimara preparaba hierbas medicinales en su hogar, un jinete apache llegó al galope trayendo noticias que cambiarían todo nuevamente. Don Patricio Mendoza, su padre, estaba gravemente enfermo y había enviado a su hijo Bernardo a buscarla. El hombre que la había expulsado de su casa 5 años atrás, ahora la necesitaba desesperadamente. Bernardo había llegado solo, sin soldados ni amenazas, solo con una carta de su padre escrita con mano temblorosa. En ella, don Patricio confesaba que había cometido el error más grande de su vida al expulsar a su hija, y que ahora, enfrentando la muerte, solo deseaba verla una vez más para pedirle perdón. Kyle observó a su esposa leer la carta, viendo las emociones que cruzaban por su rostro. Cuando ella levantó la vista hacia él, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una paz profunda que había aprendido a cultivar durante estos años de felicidad. «¿Qué quieres hacer?», le preguntó Kyle suavemente, respetando como siempre su derecho a tomar sus propias decisiones. «Quiero ir», respondió Shimara sin dudar. «No por él, sino por mí. Quiero cerrar esa herida para siempre». El viaje de regreso a la hacienda familiar fue como un sueño extraño para Shimara. Ahora cabalgaba como una verdadera mujer del desierto, fuerte y segura, acompañada por su esposo guerrero y sus 2 hijos hermosos. Bernardo los observaba con asombro, viendo cómo su hermana se había transformado en alguien completamente diferente a la joven tímida que recordaba. Cuando llegaron a la hacienda, Shimara sintió una mezcla de nostalgia y distanciamiento. Las paredes que una vez habían sido su prisión, ahora le parecían pequeñas y sofocantes, comparadas con la libertad del desierto que había conocido. Don Patricio la esperaba en su cama, convertido en una sombra del hombre poderoso que había sido. Cuando vio a su hija entrar, acompañada por su familia apache, sus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento. «Hija mía», murmuró con voz quebrada, «¿podrás perdonar a un viejo tonto que no supo valorar el tesoro que tenía?» Shimara se acercó a la cama y tomó la mano de su padre. «Ya te perdoné hace mucho tiempo, papá», dijo suavemente. «Guardar rencor habría envenenado mi corazón, y mi familia merece una madre llena de amor, no de amargura».
Durante los días que siguieron, don Patricio conoció a sus nietos y se maravilló con la sabiduría y fuerza de su hija. Vio cómo Kael la trataba con respeto y admiración, cómo sus hijos la adoraban y cómo ella irradiaba una felicidad genuina que nunca había poseído en su juventud. Antes de morir, don Patricio hizo algo que sorprendió a todos. Legó todas sus tierras a Shimara, reconociendo públicamente que ella había encontrado la verdadera riqueza en el amor y la familia. Pero Shimara tomó una decisión que demostró su sabiduría. Dividió las tierras entre las familias necesitadas de la región, conservando solo una pequeña porción donde establecería una clínica para servir tanto a mexicanos como a apaches. La clínica de Shimara se convirtió en un símbolo de esperanza y reconciliación. Allí, mexicanos y apaches trabajaban juntos, curando enfermos sin importar su origen. Sus hijos crecieron viendo que las diferencias entre culturas podían ser puentes en lugar de barreras, y que el amor verdadero trasciende cualquier frontera. Años después, cuando los cabellos de Shimara comenzaron a platearse y Kael desarrolló nuevas arrugas alrededor de sus ojos por tantas sonrisas, se sentaban juntos en el porche de su hogar mirando a sus nietos jugar. Amaru se había convertido en un joven fuerte que hablaba varios idiomas y servía como intérprete entre las comunidades, mientras Aiyana mostraba el mismo don de sanación que su madre. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Kael una tarde, como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Shimara sonrió, observando el atardecer que pintaba el desierto de oro y púrpura. «Me arrepiento de haber tardado tanto en encontrarte», respondió, tomando su mano curtida entre las suyas. En la distancia, las montañas se alzaban majestuosas bajo el cielo infinito, guardando los secretos de una mujer que había transformado el abandono en amor, la desesperación en esperanza y el rechazo en la base de una familia que se había convertido en leyenda en ambos lados de la frontera cultural. La historia de Shimara y Kael se contaba alrededor de las fogatas, inspirando a otros a creer que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, y que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores tragedias.